Señoras y señores, prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12, un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12. Qué buena esta paradita, la paradita de las 12. Qué buena esta paradita. Saludos, bienvenidos a la paradita de las 12, feliz inicio de semana, un placer, como todos los días, poder establecer este contacto con todos ustedes desde Carivisión, Canal 26, Nexo TV y Cananga Televisión. Darío Cuba y un servidor, les saludamos. Gracias, Edel, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Mire, para nosotros es un placer trabajar para ustedes y que ustedes entiendan que entre ustedes y nosotros podemos pensar mejor. Ese es el interés nuestro. Así es. Bueno, estoy viendo que los vehículos usados se han encarecido. Sí, pero no se están vendiendo. No, yo le dije hace tiempo y me recriminaron, me dijeron, nunca los vehículos podrán subir de precio. Digo, van a subir a final de año y el año que viene se van a poner más caros todavía los vehículos usados. Sin embargo, la demanda es cada vez menor de vehículos usados. Bueno, mire qué pasa. Yo quiero comenzar felicitando a Banreserva. Banreserva ha tomado la delantera. Expomóvil, del 11 al 14 que se produjo recientemente, fue todo un éxito, encabezado por su líder, ¿verdad? Pereira, ¿no? Pereira, sí, administrador general. Administrador general. Con ese equipo formidable. Samuel Pereira, con ese equipo formidable, Wilson Rodríguez, Luis Miñoso, y hombre, todo ese gran equipo que hay ahí trabajando en el Banco de Reserva, se instaló eso y hubo, si mal no recuerdo, pueden corregirme, ventas por lo más de 4,000 y tantos vehículos. 4,400 solicitudes hechas. Ajá. Entre todas esas solicitudes, dice la prensa que hay 200 vehículos eléctricos. Ahí era que iba. Sí. Efectivamente, entonces, que es una gran motivación porque eso es contribuir con el asentamiento del medio ambiente en República Dominicana y sobre todo con la tasa garantizada de interés que Banco Reserva, con esa característica del Banco de los Dominicanos, así es, mantiene todo el tiempo. Los financiamientos de vehículos, que son todos, presumo que todos son nuevos. Sí, así es. Pero la prensa también señala hoy que ha habido un descenso en la demanda de vehículos usados en el país. No obstante, se ha experimentado, como tú bien señalabas, un incremento en el costo de los vehículos usados. Sí. Yo presumo que eso debe ser porque al disminuir el ingreso de vehículos usados, ese es un factor. Por el problema del transporte, quizás eso ha encontrado el mercado como ávido de compra, sin embargo... De opciones, Sí, sin embargo, también se ha encarecido por los fletes. Ese es un tema preocupante, para utilizar un término lo más cerca a mi sentimiento. Preocupante porque estuve hablando con un empresario que hace puertas y ventanas, el señor Agüero, un formidable ser humano, y me decía, Darío, el flete que yo pagaba en $4,000 está en 25, está en 20. Me dice, le pregunto, ¿y entonces la salida de las ventanas y las puertas y todo lo que tú fabricas y procesas? Dice, bueno, hemos tenido que hacer una readecuación de la liquidación de la mercancía, pero no es porque nosotros hemos decidido que sea así. Entonces, han tenido que hacer unos ajustes fundamentales en sus empresas para poder mantener el equilibrio. Yo tengo algunos clientes que dependen
Ajá. de productos importados Sí. y en materia, por ejemplo, de construcción, Sí. la cerámica, los porcelanatos, eso se ha disparado de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque el costo de un transporte que costaba 2,000 y pico de pesos, de dólares, sí. ahora anda por 10, 12. En el caso de los vehículos, debo apuntar lo siguiente. Hay una situación con los chips que se le ponen a los vehículos en determinados lugares. Por la demanda. Por la demanda Sí. que China, oye esto, no ha podido suplir. Porque nosotros decimos, bueno, no, que el mercado, el socio fundamental de Estados Unidos sí está bien, pero la mayoría de las cosas que Estados Unidos vende son fabricadas en China. Pero los norteamericanos dicen, no, los chinos no pueden venir a invertir aquí en áreas fundamentales. Sí, pero los chinos son los que le fabrican a ellos lo que ellos necesitan para poder desenvolverse como en sus empresas y la terminación de los vehículos. En consecuencia, normalmente República Dominicana se adelanta con las ferias a ofrecer los vehículos más importantes. Yo quiero felicitar ICM Motors, y este anuncio que valga. ICM Motors ha iniciado un proceso de venta de vehículos muy interesante, igual con financiamiento y muchas facilidades. ICM Motors, déjeme darle el teléfono. Ahora la guerra, Ajá. Darío, la guerra Ajá. es de precio. Sí, así es. Hay una competencia terrible por los intereses Sí. de esos préstamos o financiamientos que se hacen para adquirir vehículos. Usted puede llamar ICM Motor al 829-788-8808. Vamos a repetirlo. 829-788-8808. ICM Autos. ICM Autos. Llame ahí. ¿Sabe qué otra industria ha tenido o va a tener muchas dificultades? Porque todos sabemos que los constructores, esas empresas que construyen proyectos habitacionales, sobre la marcha van vendiendo, mucha gente compra en plano y con esos mismos fondos van levantando el proyecto. Pero ahora el problema es que el que comenzó un proyecto y comenzó a cobrar temprano no sabe si al final él es que le va a deber al tipo que le está pagando. Mira, qué cosa. ¿Por qué? Porque por los costos. Sí. Eso quizá lo podrán soportar aquellas instituciones que tienen muchos recursos, que pueden levantar un proyecto sin vender un solo inmueble, pero eso no es la mayoría. La gran mayoría inicia un proyecto y procura vender en plano una cantidad importante de los mismos para poder financiar el proyecto con esas ventas o con parte de esas ventas. Sin embargo, ahora no se pueden hacer esas ventas por adelantado porque al final de la obra tú no sabes cuánto finalmente terminará costando un apartamento o una casa. No hay forma de hacer el cálculo de la ficha de costo. No. No hay forma porque tú tienes una inestabilidad y un nerviosismo en todos los factores que inciden en la construcción, Correcto. inclusive la tierra. Porque ahora tú tienes un problema. Te anuncian en dólares, pero el dólar tú tienes que indexarlo al momento de tu comprar y te hacen el contrato en dólares. Porque tú dices, no, es a 2,000 pesos el metro. 3,000, pero 3,000 pesos el metro, cuando tú dices 200 metros es un chin de tierra, sí, pero si tú lo administras bien, te rinde. Tú puedes hacer una casa de 2 niveles perfectamente y tiene patio, con un buen arquitecto. Sí, pero tú dices, ajá, ¿y qué hago? Pues te cuesta 200 metros, si son a 3,000 pesos, te voy a decir ahora, porque hay que decirle a la gente lo que hay, ¿verdad? Y si quieren anunciarse, pueden 200 metros, pueden hacerlo por aquí, 200 metros por 3,000 pesos, son 600,000. Bueno, yo presumo que así como hay mucha gente que grita, hay mucha gente que celebra, ¿verdad, Félix? Sí. El que tiene propiedades grandes y la va a vender, decide venderla, puede frotarse la mano porque... No, la propiedad, no solamente el terreno. Eso mismo, si la vendía ahora pierde. Mire, señores, saludos a los amigos de La Paradita. Es un problema serio. Hace unos años, los constructores, algunos, comenzaron a colocar
en los contratos una cláusula que en caso de producirse un aumento más allá de lo prudente, iba a ser absorbido por el cliente. Que había dos fórmulas: o te devolvía parte de tu dinero o tú completabas el proceso. Y mucha gente lo acogía porque no se experimentaban tantas salsas descomunales como se pueden pensar ahora. Entonces tú tienes dos opciones aquí, Cordero. El contratista termina, tú debes más dinero del que tú estabas supuesto a deber. Y entonces tú tienes, o recupero parte del dinero porque va a haber una penalidad. Esto. Sí. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Y le voy a explicar. Un buen amigo, cliente nuestro, pero más que todo buen amigo, vende productos y es uno de los principales importadores de materiales eléctricos. Y él me manifestó una cosa sencillísima en materiales eléctricos. Yo te voy a poner una muestra de en qué consiste el aumento. Me dijo, una tapa de un toma corriente. Usted sabe que usted hace Una simpleza, una simpleza, ¿verdad? Parece, sí. Una simpleza. Me aumentó de 16 centavos a 33. El doble. El y algo doble. Así de sencillo. Me dijo, un enchufe me aumentó un 45% y empezó a enumerarme las cosas elementales. Entonces yo le hice esa pregunta hace 2 meses. Fulano, ¿y qué pasará con esos ingenieros que recibieron dinero? Y dice, le tengo pena. Sí. Literalmente le tengo pena porque como ellos no eran ricos, Ay. no pudieron acopiar los materiales para la construcción. Al no poder acopiar, han tenido que ir comprando materiales de terminación. Y los materiales de terminación han subido muchísimo porque usted dice, puede ser que el material eléctrico que él puso en su apartamento ya estaba puesto. Porque tú no, cuando tú terminas de hacer el empañete ya eso está hecho. La obra gris. Esa obra gris. Pero hay otros materiales, ese es el aumento en inodoros, en el aumento en piso. porcelanato, Ahí sí. el aumento en porcelanato, el aumento en topes de cocina. Todo eso ha sido en madera. La grifería se disparó. Pero le voy a poner ejemplo. Yo tengo otros amigos que me dicen, yo tengo que traer algo de China y el flete, literalmente, me saca completamente de competencia. Diablo. Completamente, porque yo no puedo dividir el valor del flete entre la mercancía No que hay tengo. no hay forma. Porque si lo hago, voy a sacar de precio mi mercancía. Y sin embargo, viejo, estoy pagando $19,000 para traer. Pero hay personas que por el peso de la mercancía están obligadas a traerle un furgón. Y entonces el furgón tiene el costo que le estoy hablando. O sea, esto es una complicación por todas partes para el que está construyendo en este momento o el que está en cualquier negocio. Y no todos los negocios lo compensan, porque el negocio inmobiliario no es tan dinámico como lo es el del carro. Porque tú vas a comprar un carro y subió el modelo del 2016, porque 5 años la persona que trajo el modelo este año vio que le aumentó un 15%. Pues bien, todos los carros de ese modelo van a subir un 15%, pero le suben a todo el mundo. Ahí tú no tienes problema, le subió a todo el mundo. Y el que lo va a comprar va a reducir la cantidad de clientes que lo busque, pero está ahí. Pero en el caso inmobiliario, como ya tú recibiste dinero, si no tiene la cláusula de protección, hay dos cosas. O se produce que el ingeniero no pueda terminar, o usted va a tener que meterse la mano en los bolsillos. Pero es que, para que te quede ahí mismo, para continuar el análisis, que hay una parte que tú no mencionaste. Eder y yo hablábamos de que ha habido un encarecimiento de los vehículos usados. Ese otro aspecto. Yo creo que... pero también a la vez ha bajado la demanda. Sí, pero que son dos factores, porque hay el fenómeno este de circulación del dinero ha disminuido también, ese otro Sí. factor. Sensiblemente, a pesar de que ha habido un aumento de las remesas, pero parece que la gente está dedicando su dinero a otra cosa que no es adquisición de vehículos usados, por una razón u otra, porque además han subido de precio. O sea, es un fenómeno muy complicado que se está dando en la economía nuestra y en el resto del mundo. Sí,
Sí, así es. Porque normalmente la gente decía, yo me compro un carro, lo pongo bonito, lo pinto, pero pintar un carro ahora te puede costar hasta 40,000 pesos. Exacto. O Eso sea, es óyeme, la pintura ha subido de precio. todo, no ha habido un solo material, porque sucede que todo el material es importado, Darío. Exactamente. Todo el material es importado. Porque tú dirás, ¿qué es firma local? Tú dirás, bueno, los blogs. Está bien. Porque el agregado se saca de un río dominicano. O de una cantera. De una cantera. Sí. El cemento se produce en el aquí. Aquí, sí. Y Tú mezclas tu cosa. Es manejable. Sí. La mano de obra no ha subido. La varilla puede... Ahora la varilla sí. Ya hay Aunque se haga aquí el componente de acero que tiene que llegar para producir la varilla una línea transversal. es altísimo. Sí. Por eso es que todo lo que tiene que ver con construcción ha experimentado unos aumentos fuera de serie. Fuera de serie. Bueno, esa es la realidad. Vamos a hacer una paradita y al regreso con este y otros temas continuamos. Bueno, hablando fuera del aire de los televisores, de las cajitas, en una ocasión vi una promoción hace muchos años, los años 80, a principios de los 80, vi una promoción fuera de nuestro país, te regalaba una emisora, te regalaba un radio, Ah, sí, sí. pero ese radio nada más cogía una emisora. Claro, esa. Esa. Claro. Sí, sí, yo Qué recuerdo. interesante, Yo ¿eh? recuerdo, pero comenzaron a regalarle a los campesinos Sí. y la gente andaba con su radito enganchado. Una bomba de hacer cautivo el público. Claro. Ya Mira, eso en estos tiempos no se puede, Darío. No, ya no. Ya no eso se puede. Porque te acaban. No, y además que la gente está empoderada. El problema por el que la gente no puede, las empresas tienen que cuidar su reputación, es porque cualquier persona tiene un medio de protesta. Así es. Mira ahí en el caso de Cuba, Yaoni Sánchez, que se llama, Sí. la famosa bloguera cubana. Sí, sí. Pero esa muchacha, a través de su blog, es capaz de decir cosas que antes era imposible que el mundo entero la supiera. Mira, Con relación a lo que a la protesta, no sé si se llevó a cabo la protesta hoy, pero había una protesta solitaria hoy en Cuba para, digamos, rechazar muchas cosas de las que están pasando. Ella dice que ahora son más. La bloguera dice, Sí. no, ahora somos más y además tenemos más poder porque tenemos el poder de la comunicación. mira, en comunicación. Y es raro cómo ellos han podido el filtro Cuba Sí, sí, sí. para que eso salga de Cuba. Sí, es raro. Vi a Washington y vi a España. Oye, qué interesante. Vi a Washington y vi a España. Ajá. Ay, señor. Mira, el tema, Félix, no te preocupes, yo lo voy a decir rápido. No te preocupes. En no. comunicación, hemos venido diciendo hace muchos años, todo se oye, todo se lee y todo se ve. Y todo se multiplica en bien o en mal. Recuerden una entrevista, una encuesta que se hizo, perdón, en el Sur Profundo, que realmente eso no existe, que es el Sur Profundo, pero la gente lo conoce así, entre el Diablo e Hipólito Mejía. Esa encuesta. En Montecristi. En Montecristi, una emisora local. Eso dio la vuelta al mundo. La vuelta al mundo dio esa encuesta. Ahora bien, lo quiero aprovechar esta oportunidad, es porque hay algunos empresarios que no invierten en estos medios porque ellos entienden que la empresa que tiene el medio debe tener 5 o 6 pisos y 200 empleados. Y eso es falso de toda falsedad, pero ha sido así siempre. Pero ahora es peor, porque ahora tenemos el streaming, tenemos los sistemas de cable y tenemos las redes sociales. Lo que quiere decir que una empresa, una planta televisora que transmita vía streaming tiene exactamente la misma cobertura con más eficiencia que las empresas que tienen 5 y 6 pisos y que tienen 200 empleados. O sea, que la ventaja que el empresario tiene en colocar su publicidad en esas empresas es 5 o 6 veces superior que colocarla en las empresas que tienen 5 y 6 pisos. La gente debe saber que ahora la comunidad trabaja
con un celular En la mano, en la mano. claro. Se divierte con un celular en la mano. Claro. Duerme con un celular en la mano. Se despierta, se baña con un celular en la mano. Y todo lo hace con un aparato receptor. Y eso le da un poder. Porque antes tenía que llamar a Radio 1000 para poner una queja. O el Trópico, qué sé yo, a Radio Guarachita. Radio Popular, Radio Guarachita, para expresarse. Y depender de ese medio para que lo escucharan. Ahora no. Ahora él tiene en su mano un canal para protestar. Y para decir, cuando está inconforme con Félix, con Darío o conmigo. Sí, pero hace algo increíble. Por ejemplo, cuando por primera vez una emisora aquí abrió sus micrófonos para escuchar la opinión del pueblo, eso fue en el primer gobierno de Leonel Fernández, por decirlo así, con la Z101, que creo que fue la primera vez que ya uno oficialmente podía abrir un micrófono para criticar el gobierno. Correcto. O para hablar bien del gobierno. Correcto. Y ahí dio inicio al interactivo, al tipo que trabajaba para un partido, para un candidato, pero también dio motivo o abrió los micrófonos para ese individuo que tiene un problema serio, que tiene un problema que nadie sabe que tiene y que él no existe en nuestra sociedad, pero ahí comenzó a existir. Ahí ese individuo comenzó a importarle a alguien porque llamaba y hacía la denuncia directa contra el departamento o contra el funcionario Sí. que le estaba afectando en ese momento. Yo he dicho que, que los funcionarios deberían tener una conexión directa con los medios de comunicación, con todos, y tener un reporte diario de lo que se denuncia en los medios para corregir males. Es más fácil. Porque ahora. se ahorra un tiempo precioso. Hoy cualquiera puede saber dónde hay una tubería botando agua. Es más fácil hoy. Porque Hoy- la gente se encarga de hacer las denuncias. Hoy, pero de lo que estamos hablando hoy es más fácil. ¿Por qué? Porque tú, cuando la gente te menciona y los programas que existen, y vi uno de la ciudad de Barcelona, aquí ya existen, pero lo recuerdo muy bien, Cordero. Un individuo tuvo, qué sé yo, la rotura de un zapato por un golpe que se dio en una acera en Barcelona. El tipo subió a las redes hablando, acabando con la alcaldía de la ciudad, con el municipio, y le contestaron automáticamente: mire señor, lamentablemente no podemos reemplazarle el zapato, pero la ciudad va a resolver el problema, pero usted puede contar, y le pusieron casi un paquete a su servicio para cuando él volviera a Barcelona. Sí. El individuo le contestó a la ciudad agradecido por Sí, haberle claro, prestado la atención, claro. pero la ciudad no necesariamente sabe Exacto. que quitaron un palo de luz y Exacto. quedaron dos tornillos. Exacto. Dos tornillos, porque alguien Sí. que no hizo el trabajo dejó esos dos tornillos en una acera, no lo cortó, pero te dañó el zapato. Pero sacarle provecho a la denuncia Pero y entonces asumirla como una oportunidad para mejorar. la ciudad tiene un departamento completito. Para cada vez que se menciona un barrio de lo de la ciudad o algo de la ciudad, llega la alerta. Entonces tú la tienes. Sí. Tú la tienes, no tienes que esperar que te mencionen. El hecho de que tú tengas la alcaldía del distrito, un programa que cuando mencionen la Loma del Chivo, Sí. tú sabes ya que están hablando de un barrio tuyo o Capotillo o algo, entonces tú sabes ya el problema. Por aquí tienen 10 días que no recogen la basura, ya tú lo sabes. Para enterarse, antes, en los gobiernos de Balaguer, para enterarse de los problemas, el presidente tenía que hacer unas consultas populares en los pueblos y dejar que la gente se expresara. Y a partir de ahí entonces podía asimilar los problemas que estaban pasando. Ya tú no recoges. Hoy día no. Hoy puede ser fácil tener un reporte de lo que está aconteciendo. Así que la gente debería aprovechar, las instituciones públicas deberían aprovechar estas denuncias que se hacen en los medios de comunicación, en los noticiarios, en los programas interactivos, aprovecharlo para mejorar su servicio, porque a través de esos medios llegan las denuncias de problemas sociales que uno oye en una calle, que un poste de luz que está doblado,
que digamos, un hidrante que está botando agua, etcétera, etcétera. Tenemos un gobierno paralelo hoy día. Si, voy a utilizar una palabrita bonita que utilizan ahora, si los directores de comunicación estratégica no tienen los estudios de Big Data, que vayan a la escuela, porque yo no voy a estar todos los días diciendo la misma vaina por aquí, para darle seguimiento a todos los acontecimientos que se presentan, que ellos tienen que darle respuesta a eso, pero no responderle por responderle, no, es tomar en cuenta eso que dice Eder, esos planteamientos que la gente hace. ¿Cuál es el gobierno paralelo? Las redes sociales. Eso lo dijeron en las redes. Sí, pero eso no está confirmado. Sí, pero lo dijeron en las redes. Eso lo dijo fulana de tal. Pero fulana de tal no tiene que ver con eso. Hay una señora ahí que tiene una maldita campaña desmintiendo lo que dice, por ejemplo, Salud Pública, cuando son datos fidedignos y datos que son oficiales. Sí, pero ahorita vamos a hablar de eso. Pero siempre es un adelanto. Pero como lo dice por las redes. Ah, sí. Así lo que pasa es que también ahora viene lo nuevo. Sí. Lo nuevo es que las redes se están convirtiendo en lo que eran las emisoras de antes. Y la gente ignorante te decía, eso salió en las redes. Antes decía, eso lo dijeron en Radio 1000, pero porque lo hayan dicho no era verdad. Exactamente. Ahora la gente cree que porque lo dicen en las redes, ya yo lo leí. No, a ti te están diciendo algo, pero no significa que sea verdad. Por eso es que ahora hay compañías que se dedican, o grupos, o ONG, a tratar de limpiar el contenido en las redes. Yo le digo algo, cuando usted ve en las redes algo, busque un periódico de importancia en el mundo, y si usted no lo encuentra, confírmelo. Confirme. Si usted no lo encuentra ahí, no fue verdad. Bueno, Olor a Tierra Nueva nos envía una reflexión que nos invita a tomar en cuenta cuáles de las cosas que nosotros compramos son las que realmente necesitamos, porque a veces nos cargamos en la casa, en el closet, nos cargamos de una cantidad enorme de zapatos, de camisas, de cartera, que al final nunca la usamos, que son, por el contrario, terminan siendo una calamidad, porque no hay tanto espacio para guardar tantas cosas. Entonces, Olor a Tierra Nueva hace una reflexión que a mí me gustaría compartir con todos ustedes, hablando sobre el cúmulo de cosas que son innecesarias en el hogar. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Rubén Darío Aponte, que nos visita hoy lunes. Quisimos traerle al programa para que nos hable, porque yo fui testigo de lo mucho que él hacía en su programa de radio los fines de semana, porque coincidía mi viaje al interior los sábados con su programa, y yo regularmente venía de mi pueblo, de Pimentel, escuchando a Rubén Darío. Eso no hace mucho. A mí me produjo mucha tristeza y además extrañeza cuando de repente veo que el programa de él no está en el aire. Digo, ¿qué ha pasado? Incluso hasta le consulté y me dio algunas explicaciones. Qué bueno tenerte, Rubén. Gracias, Edel. Saludos para todo el público televidente y para nuestros compañeros que están aquí. Es un placer estar con ustedes y de verdad que sí, el programa Merensalsa, hay mucha gente que me dice que le ha hecho falta. Yo he mantenido la producción del mismo los sábados en el mismo horario y todo eso, pero a través de la plataforma digital. Correcto. Y he contratado algunas emisoras en los pueblos en FM para que puedan salir el programa, los comerciales. Tú sabes que todavía mucha gente no confía en las transmisiones de internet de la radio, por lo menos en la República Dominicana, porque en otros países ya las transmisiones de internet son oficiales, son definitivas y tienen audiencia, facturan, me pasan comerciales y todo eso, pero en la República Dominicana todavía tenemos un montón de gente que no confía, y además de eso, gente que, por ejemplo, no sabe cómo ubicar una emisora de internet. Exacto. No sabe cómo localizarla y eso, pero te puedo decir, de acuerdo a los numeritos que yo tengo, que la transmisión de nosotros de Merensalsa
es ampliamente recibida en los Estados Unidos principalmente. Aquí en la República Dominicana ya nosotros tenemos un público adulto educado en la internet y recibimos normal el apoyo y las llamadas telefónicas de la gente. Sí. Bueno, Imilce Tejada publicó este fin de semana un artículo sobre su padre, el periodista Adriano Miguel Tejada, y hay algunos aspectos de ese artículo que ella señala con relación a la felicidad y a lo que él señalaba como ratico de felicidad. Y otros aspectos que ella señala, que ella apunta en el artículo y por tanto está en el Zoom, la plataforma digital nuestra. La saludamos. Como vamos a continuar hablando con Rubén, le damos a la dama la preferencia. Bienvenida, hermana. Hola, muchísimas gracias, Edel, a Rubén Darío, mis respetos, y a todos los integrantes del programa. Siempre un placer estar contigo. ¿Qué era para tu padre la felicidad? ¿Cómo lo recreas tan bien en el artículo que te voy a dar la oportunidad de que seas tú quien lo diga? Bueno, mira, yo titulé el escrito 25,000 días, que es básicamente como la filosofía de vida que mi papá llevaba. Él decía que a cada ser humano Dios les regala 25,000 días, que es más o menos el promedio de multiplicar 70 años por 365 días. Entonces, que como nosotros tenemos ese regalo que está, vamos a decir, contado, tenemos un tiempo muy, muy específico sobre la tierra, pues entonces nosotros tenemos el deber de darle el mejor uso posible. Tú decides con quién compartes parte de esos 25,000 días, tú decides en qué los inviertes y tú decides también quién te puede echar a perder esos 25,000 días. Evidentemente tú puedes regalar algunos días de esos para malos días, para buenos días, pero básicamente él decía dentro del mismo corolario que tratar de buscar la felicidad de alguna manera pues pudiera ser hasta echar a perder algunos de sus días, porque la felicidad básicamente no se busca, la felicidad te encuentra. Y muchas veces te encuentra en un lugar donde te toma hasta por sorpresa. Entonces, básicamente, esperar vivir para ser feliz, como que no le hacía mucho sentido a mi padre. Sí. Él vivía cada día y si la felicidad llegaba, la disfrutaba, la atesoraba, la recordaba en momentos donde necesitaba volver para recargar fuerzas, pero no era su propósito en la vida vivir para ser feliz, porque eso no era tan importante, vamos a decir así. Dices en el artículo que para él la felicidad era como una brisa que viene, te alivia, te sorprende y se va. Una leve brisa. Exactamente, es como una brisita, es un ratito que llega. Muchas veces pasamos mucho tiempo buscando la felicidad y la felicidad posiblemente estaba al lado de ti. Estaba en una persona que desechaste, en un escrito que te llamó la atención, en un acto de servicio que hiciste por otros. Pero el problema de la felicidad es que a veces queremos ponerle nombre, apellido, queremos adaptarla y la felicidad no es tanto así. La felicidad te llega y a veces se va y tú ni cuenta te diste que fuiste visitado. Vamos a decirlo así. Pero realmente cuando logras, la intención es que estés abierto para recibirla, aunque no la estés buscando activamente. Escuchándote hablar con mucha atención y decirlo también dicho, se me ocurre lo siguiente: la felicidad se me parece mucho como al éxito, ¿o son diferentes? No tiene que ver. Me parece mucho. No tiene que ver. Yo siento que la felicidad, el éxito a veces no trae felicidad. Hay gente que busca el éxito activamente, lo consigue, igual cada quien tiene su definición de éxito. Hay personas para quien el éxito es tranquilidad financiera, conseguir llegar a lo más alto en una posición laboral, pero hay personas que su éxito es poder dormir una noche completa.
que su definición de éxito es acostarse en la noche y saber que vivió ese día sin hacerle daño a nadie, que no tiene deudas, que sus hijos están sanos, que está sano, que su familia está unida. Entonces yo creo que al igual que la felicidad, el éxito varía de persona a persona, pero no creo que tenga mucho que ver. Yo conozco gente que dicen ser felices y no miden el éxito de la forma en que yo lo mediría, por ejemplo. Milce, ¿tú eres feliz? Yo, 100%. Qué bueno. 100%. Y entonces, hay cosas que me gustan, hay cosas que me gustaría quizás tener, pero no limito mi felicidad porque me falta. O sea, no desmerito las cosas que tengo y que disfruto poniendo mi atención o mi energía en cosas que me gustaría tener. En algún momento llegarán. Me he preparado para eso, pero si no llegan tampoco me voy a poner a llorar y voy a despreciar lo mucho que Dios me ha dado. Eso es importante, eso es muy importante. Adelante. Es decir, valoras lo que tiene, quiere lo aprecia, significa mucho para ti, como es por ejemplo el hecho de haber tenido un padre que todo el que habla de él se refiere en términos muy elogiosos. Así es, creo que así también es. Esas son fórmulas que inundan de felicidad a uno porque le traen gratos recuerdos, le dan una dimensión diferente a la paternidad y por tanto uno concluye en que no es malo ser bueno. No, para nada. Y si tú le hubieras preguntado a mi papá qué era para él el éxito, posiblemente no te hablara ni de años de ejercicio, ni de una casa buena. Él te hablara de quizás haber podido mantener su familia unida y tener una salud muy buena hasta 72 años menos 5 días. Mi papá prácticamente no sufría de nada. Mantener los amigos desde su niñez es un éxito, con tantos cambios, con gente que está, que no está, no sé, haber vivido con valores coherentes en este estado actual de las cosas es un éxito. ¿Qué es lo que más extraña de tu padre, Milce? Mira, nosotros éramos una familia muy unida, o sea, nosotros compartíamos todas las semanas. No importa la tensión que hubiera o el problema que hubiera que resaltar al día siguiente en el periódico, nosotros nos reuníamos todas las semanas. Mi papá nosotros somos una familia mixta, o sea, nosotros somos 4 niñas, o 4 hembras, vamos a decir así, niñas, de dos madres diferentes. Mi papá se casó con su última esposa, que es hoy su viuda, ya con 6 nietos nacidos, o sea, y ella aportó también sus hijos, sus nietos. Realmente éramos una familia combinada. Yo creo que su mayor éxito era poder mantener su familia a pesar de tantas diferencias, o que no éramos parecidas ninguna, pero nos quería igual. Y creo que lo que más extraño es eso. Extraño quizás llamarlo y decirle, ¿qué tú estás pensando de esta situación de Haití? ¿Cómo tú crees que eso se puede mejorar? Y escuchar pues una cátedra de geopolítica, de historia. Señalas en el artículo que era una de sus debilidades como intelectual. Claro, el tema que geopolítico. Sí. Los temas geopolíticos, él estudió hace muchos años ciencias políticas. Por supuesto, su conocimiento de la historia le daba una profundidad especial a un tema que tiene un trasfondo histórico muy importante, la situación entre nosotros, igual la situación en los Estados Unidos, cualquier cosa. O sea, con mi papá se podía hablar de cualquier tema y él siempre iba a buscar una arista diferente o un punto que quizás nadie más lo haya tocado. Compartir los pequeños éxitos de mis hijas, también lo he extrañado. Por ejemplo, mi hija termina hoy su pasantía de ley. La última actividad que hicimos como familia, 15 días antes de su fallecimiento, fue celebrar la graduación de mi hija María Amelia de médico.
Entonces, que haya pasado un año y ella haya finalizado su pasantía, yo estoy segura que lo hubiera llenado de profunda satisfacción. Feliz Decena no sabe que tu papá era árbitro también. Claro que sí. Sí, que sí, claro. No, nosotros una vez, espérate, en una ocasión, me lo contó Freddy Hanna, me dijo, pero tú sabes que Adriano Miguel es árbitro. Sí. Y le estoy hablando a usted del año 1991. Y en ese momento, el presidente de la liga, Leonardo Matos Berrido, convocamos entonces a Adriano Miguel para que le diera una charla, para que subiera la autoestima a los árbitros criollos que iban a trabajar en un torneo de béisbol invernal. Y entonces ustedes saben que lo primero es que ellos no se consideraban que estaban al nivel en ese momento. Y entonces llevamos a uno de los salones del Country Club a Adriano Miguel Tejada para que le diera una conferencia a los árbitros en ese momento. O sea que yo sí sé muy bien que era árbitro. Él era, Iba a sorprender a Félix. Pensaba que me iba a sorprender. Porque a mí me lo confesó José Guillermo. No. José Guillermo fue que me hizo la revelación. Sí, él jugó fútbol muchos años en Moca. Sé que Moca es de las primeras provincias donde los salesianos se ubicaron. De una vez abrían una cancha de fútbol y entonces él jugó fútbol muchos años, jugó pelota. En esa juventud romántica de los años 50, 60, y realmente él pudo convertirse en árbitro de pelota, también era árbitro de fútbol, fue juez de basquetbol en la liga que se juega en Santiago, trabajó muchos años para las Águilas como relacionador público de las Águilas y estuvo en la transmisión una vez de los juegos de las Águilas. También trabajó en transmisión, en la crónica. Mira. Ay, se la buscaba. Diverso. Muy diverso. Sí, bueno. Él se la buscaba. Era un hombre de innumerables talentos. Está buena. Era una buena copia de él. Ay, esto. No, pero sí, creo que Papá Dios me dio la dicha de heredar algunos de sus talentos. Algunos importantes, por ejemplo, pues creo que gracias a Dios me gusta mucho la lectura, me gusta mucho la expresión, tanto oral como escrita, por eso trabajo comunicación. Y nada, o sea, creo que mi éxito nunca sería medirme con la vara de él, sino hacerlo como él lo hizo, con integridad, con decencia, con honestidad, subir donde se pueda llegar sin pisotear a nadie. Creo que eso sería para él el mayor de los éxitos y para mí también. Sabemos que está en medio de la faena porque sé que está agotando un tiempo valioso para presentar proyectos para el próximo año, así que no te vamos a robar más tiempo. Agradecemos enormemente lo que has contado de tu padre y te felicitamos porque esas son las honras que le dejan a uno los que le trajeron al mundo. Esos son, digamos, de la colita de honor que uno lleva y que comprometen en lo adelante a intentar ser igual que ellos. Así es. Muchísimas gracias por invitarme y por compartir ese escrito tan personal de mi columna. ¿Cómo que se llama la columna mía? Dios mío. Se me olvida el nombre, pero es algo así como Sinvergüenza o algo así. Sí, así es. Pero además... Sin miramiento. Sin complejos. Pero yo te voy a hacer otro señalamiento. Yo recuerdo en el año 1984, yo era estudiante de Derecho y me tocó ir a Santiago a una gestión comercial que me habían vendido unos aros para un vehículo. Cuando estoy en Santiago, como era estudiante de Derecho, digo, voy a aprovechar para suscribirme en la revista que tenía la Pucamaima en ese momento de Derecho. Jurídicas.
En Ciencias esa políticas. revista trabajaban varios bachilleres que hoy son abogados de mucho prestigio, pero yo no encontraba dónde me iba a suscribir y precisamente me encontré con el profesor Adriano Miguel Tejada. Yo, un capitaleño perdido en la Ucamaima, buscando la dirección para poderme suscribir a la revista. No solo me suscribí, sino que me regaló todos los ejemplares anteriores que habían publicado. ganando. Sí, Salió ganando. sí, varios. Así Bueno, fue. gracias Emilce por tu tiempo y por tu testimonio. Un abrazo. Gracias, feliz tarde. Un abrazo. Igual para ti, igual para ti. Bueno, aquí seguimos en el set con Rubén Darío Ponte. Adelante, Darío. La vida le da la oportunidad siempre de uno vengarse de las cosas. Vengarse. Sí, vengarse. La venganza es mala. No, depende. Es una forma de decir lo siguiente. Rubén Darío Ponte fue la primera persona que me entregó una placa de reconocimiento a mi trayectoria como locutor, profesión que he ejercido con mucha dignidad y después me hice maestro de ceremonia ante la misma carrera. Y yo quiero reconocer la grandeza de Rubén Darío Ponte en toda esta trayectoria y como maestro, como hombre de la radio, un paradigma de la radio. Y digo que quería aprovechar este momento porque es la primera vez que nos sentamos en una mesa, a pesar de toda la trayectoria que tenemos, más de 30 años conociéndonos, para arriba y para abajo. Mira, y es la primera vez que nos sentamos en disculpa, un no, asiento. no puedo dejar de mencionar algo que me tienen, las redes están inundadas con la información de que falleció Julio Lugo, el pelotero de Grandes Ligas, el ex pelotero de Grandes Ligas. Julio Lugo parece que acababa de terminar de hacer ejercicio. Alguien dice que un gimnasio, pero alguien me acaba de llamar ahora mismo para decirme que fue en el Mirador, que él hacía ejercicio entre 9 y 10 de la mañana y una vez terminado su rutina de ejercicio, cayó con un infarto fulminante que sufrió Julio Lugo. Pelotero bueno, un hombre, un ser humano decente, que dirá que 45 años. Y usted puede decir que Dios. Julio Lugo, o dice cuando uno muere, esto, no. Julio Lugo era un buen ser humano. La última vez que tuvimos conocimiento de él fue porque fue víctima de un engaño. Varias veces fue víctima de engaño, en una ocasión con tierra, en otra ocasión con una villa. O sea, él fue engañado varias veces por de esos desaprensivos que hay aquí, que te enseñan que son capaces de falsificar la Biblia, ¿verdad? La firma de Dios. Sí, completamente. Entonces, Julio estuvo el sábado en el homenaje que se realizó a Junior Novoa en el Estadio Quisqueya. Para que ustedes vean lo que siempre decimos, la fragilidad de la vida. A propósito de lo que decía Emilce, tú tienes poco tiempo en ella, tú no sabes qué día se va a acabar. Miren el caso de Julio Lugo, con apenas 45 años de edad, Eso termina. lleva a mucha gente a vivir el presente. Sí, porque en realidad viene una expresión, el futuro no existe, Cordero. ¿Por qué no existe? Porque día a día, tú no puedes pensar lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Tú no lo puedes hacer. Puede ser que llegue a los 10 años, puede ser que llegue a los 50, pero tú no lo puedes establecer. Entonces a veces la gente deja de vivir pensando, no es que estamos diciendo que se convierta en un sinvergüenza o un irresponsable, pero hay cosas que usted debe de hacer. Sobre todo eso, como señala Emilce, familia, amigos. Una pregunta No que- descuidar esas dos cosas. Una pregunta que probablemente alguien se esté haciendo en el público. ¿Cómo es posible que una gente que esté haciendo ejercicio, que tenga buena salud, muera así de repente? Sí, son de las cosas que uno quisiera que un Son médico un día- accidentes. son accidentes. En una ocasión, yo le hice esa pregunta, Darío, al doctor Escipión Olivera, cardiólogo reputado, y le pregunté, él compartíamos cuando él iba al periódico a llevar una columna que él tenía, bitácora, que los llamaban, una columna sobre velerismo que él hacía. Y en esos días habían fallecido unos jugadores de baloncesto muy jóvenes, 18 y 19 años, 19 y 20 años, en la NCAA. Y yo le pregunté, doctor, ¿qué pasa? Y me dice, mira, mi hijo, no es para que te preocupes,
pero hay una gran cantidad de enfermedades cardíacas, que el músculo cardíaco, le estoy hablando a usted de 1990, que el músculo cardíaco tiene, que no sale en un simple electrocardiograma, que no sale en una pregunta, pero están ahí. Pero son enfermedades que tú la tienes, pero hasta que tú no lleves el corazón a ese límite que ese muchacho lo llevaban, esos atletas de baloncesto, pero un día lo llevó más allá del límite que el mismo ejercicio le prevía y aparece y explotó el músculo. Ahí viene el infarto. ¿Y qué pasó? Bueno, los jugadores de basquetbol que han fallecido en cancha, Luis, Pete Maravich, la pistola, jugó toda su carrera de la NBA y un día dando una clínica se desplomó y cuando le hicieron la autopsia dijeron, no sabemos cómo vivió tanto, porque ese músculo estaba dañado de nacimiento. Que fue todo lo contrario de lo que pasó con Johnny Ventura, Sí. Rubén, porque se refiere que él había asistido al médico y le hicieron, el diagnóstico que tenía era un diagnóstico muy bueno. La semana anterior había tenido un pequeño mareo en una actividad que tenía allí en Santiago. Y entonces le dio un mareo, él se sentó, le dieron agua y se paró y siguió tocando la fiesta. Todo el mundo pensó en la diabetes, Exactamente. Pero que él no tenía diabetes, Johnny Ventura no era con un diabético. bajón de azúcar. Posiblemente, porque la actividad era muy fuerte para un hombre de 81 años. Tú ves, no es fácil un hombre de 81 años, y entonces llevando el ritmo de los muchachos, y más fuerte que los muchachos, porque Sí. él bailaba más fuerte que sus hijos, Sí. y más fuerte que Roberto y que Andy. Sí. Tú ves, no es fácil, y entonces después él tenía mucha actividad, demasiada actividad para su edad. Yo siempre se lo decía, compadre, usted tiene que cogerlo un poquito suave. Sí, es que tú sabes que uno de los problemas que de lo que señala Rubén Darío es que tú puedes hacer actividad, Cordero, en gente de tu edad. Por ejemplo, cuando dice, pero ¿por qué fulano que se ve tan bien físicamente se va a retirar? Bueno, porque él tiene 40 años y se está enfrentando a muchachos de 21 y 22. Sí. O sea, tú no estás jugando en una No liga va a de la par. hombres de 40, No va a la par. sino tú estás jugando en una liga donde hay hombres de 40, pero hay hombres de 19, 21 y 22. En el caso de Johnny, él estaba bailando con muchachos que no es nada, pero para él terminar cada noche en una actividad así, quién sabe lo que supuso para su organismo. Sí, porque era mucho el trabajo que él tenía, llevando a los muchachos con la orquesta. Tú sabes que la orquesta se amplió, la de Andy, para poderlo acompañar a él. O sea, se colocaron más instrumentos y más músicos, y así podían acompañarlo a él en los temas, porque eran muy fuertes los temas de Johnny Ventura. Entonces, ese ritmo del baile y además mostrarse que estaba bien, no era fácil. Tengo entendido que él tenía en carpeta, o que estaba desarrollando, proyectos de libro, bueno, ya hablamos Sí, de la estaba emisora, escribiendo un último libro. y un álbum también que se iba, que ya estaba en camino o se estaba grabando. ¿Cómo era? Bueno, él grabó mucho con todo el mundo. Él se puso al día, estaba al día todo el tiempo. Todos los ritmos que llegaban, él hacía un par de números con algunos de los músicos. Y lo último que tenía era instalando un estudio de grabación en su casa y una emisora de radio de internet. Ese era el último juguete que tenía. Sí, que hasta hicimos el contacto con el Dominican Internet y esa cosa, con Rudy Morel, con Rudy para Morel. la transmisión y todo eso. Y ya 15 días atrás, y ya ese proyecto y todas esas cosas se quedaron ahí. Porque él, con el entusiasmo que tenía, si lograba salir con eso, iba a disfrutar mucho, porque era en su casa también que estaba instalando, y no iba a tener que salir a la calle ni nada de eso, Sí. y para grabar sus temas en su propia casa. Ah, excelente. Bueno, Rubén, dime, de tu generación de locutores, ¿quiénes se mantienen vigentes? Mira, tú estás hablando de lejos. El pasado viernes 6 de noviembre cumplimos 50 años de graduados. 50 años. 50 años. ¿Pero te refieres al derecho o a la locución? No, a la locución. Ah. A la locución. En esa ocasión nos graduamos Héctor José Torres, Ahí, Santi. Ida La fuerza. Cecín, Ida Cecín Jacín, Luis Domínguez, el de Santiago. Ahí no está Rubén. ¿Es Rubén Camilo? No, Rubén es más viejo que nosotros. Ah,
Rubén Calladito, a lo calladito. Oye, Rubén trabajó en Radio Caribe. A lo calladito. No llegó, Rubén no llegó, Sí no me llegó. oye, No llegó. sí me oye. No, Rubén no. presentaba disco en Radio Caribe. Oh, tú lo ves con una carita joven, pero Rubén. No. Oh, pero mira, yo tengo 68 años. Yo me gradué de 17 años en la escuela de locución, que ni siquiera me querían dar el carnet de la Comisión de Espectáculos Públicos, porque en esos tiempos, acuérdate que todavía venían de la época de Trujillo, y era el doctor Félix María Benzo, presidente de la comisión, que era un trujillista. Era un trujillista, era médico y era presidente de la comisión en ese año, en esos últimos años. Y entonces, cuando yo me gradué, ese grupo de nosotros, Héctor José Torres, Harvey Santana, que anda por ahí también, que está en la policía, en el departamento de prensa, Ida Cecín, esa muchacha Fanny Santana. Hace días no la veo. Sí, no, estábamos juntos la otra semana con el asunto del Círculo de Locutores. Y todo ese grupo, hay muchos que están vigentes, hay otros que se fueron a Estados Unidos, pero la mayoría ha trabajado mucho. Hay un muchacho que se llama Rayben Paulino, que en ese tiempo era luchador y le decían el nazi. Entonces nosotros tuvimos, el grupo de profesores de nosotros fue Miguel Núñez, el doctor Miguel Núñez, el profesor Otto Rivera, el profesor Juan Nova Ramírez, el profesor Buenaventura Bueno Torres. Era un grupo de eminencia de la radio y exigentes. Eran exigentes. Pero sí coincidieron tú y Rubén trabajando en los años 80 animación. Ah, sí, claro. Bueno, cuando yo comencé, que fue entonces el siguiente año, en el año 72, el 14 de junio, yo logré un turno ahí en Radio HIG, que era de don Pupo Cordero, uno de los pioneros de la radio también, técnico de radio, y él era el dueño de HIG y su hijo Mac Cordero era quien la dirigía. Entonces, Hugo Adames era el encargado el monseñor de la salsa. Que vive en Providence. En Providence, Rhode Island, sí. Y era el encargado de la programación, y estaba José Joaquín Pérez, que hacía su programa Alta Tensión a las 2 de la tarde. Entonces, todo ese grupo yo iba a verlo, yo me sentaba en la emisora a verlos a ellos, y llegó el momento en que Hugo Adames se iba a casar y había que buscar a alguien para que hiciera el turno de Hugo. Y entonces Jojo Pérez le dijo, no, pero yo le doy el turno mío también, porque yo tengo mi programa de radio. Él estaba en el show de mediodía y tenía que salir volado a las 2 de la tarde para HIG, para hacer su programa Alta Tensión. ¿Tú ves? Entonces dijo, no, yo voy a dejar a Rubén para que él lo haga el programa, pues ya yo no puedo más. Y entonces Hugo se fue, me dieron el turno de Hugo, se fue también Jojo Pérez, y yo comencé ahí en Radio HIG, y de ahí para acá hasta hoy también van a ser 50 años el próximo año. Y lo bonito es que he estado en la radio y la televisión, y he hecho un recorrido por todos esos programas y todas esas cosas de mucho tiempo, o sea, no un locutor que está 6 meses, no. Todo el tiempo que yo he estado, fíjate, ese programa que yo hacía en Dominicana FM, 25 años. Hasta el 1 de diciembre. Es una gran injusticia, porque un programa de 25 años hay que tener una razón de peso, de mucho peso para usted suspenderlo. Bueno, mira, a mí no me... Es una crítica lo que estoy haciendo. Mira, no me preguntaron, no me informaron, no me recibieron, no pude reunirme con ellos. Era cuestión de renovar el contrato. Contrato. Sí, pero era cuestión también de darme la oportunidad de que me fuera, sin que ellos tuvieran que votarme. No renovarlo. Eso es verdad. No, eso es como que dice, sentido. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, déjalo que se vence el contrato. Exactamente. Oye, estuve con el consultor jurídico, nada. No hubo una justificación. Ni tienen una explicación, que no la han podido dar. Santo Dios. Rubén, ¿se puede vivir bien como locutor de planta? No. Los sueldos no son para la gente que tiene compromiso. Un sueldo de eso no, pero en ninguna emisora, ni en la privada ni en la emisora del Estado. Tú tienes que hacer 50 cosas diferentes. Eso es lo que provoca que uno tenga que estar de emisora en emisora, hacer un programa allí, otro programa acá, y haciendo anuncios, grabando y ese tipo de cosas. O también comprometerse con la política para que te puedan ayudar y patrocinar. Porque ellos dicen ayudar y no es una ayuda. Tú le estás dando un servicio y ellos te están pagando por ese servicio. Claro. Antes la formación era estricta, nosotros pasamos por un tamiz muy
muy vigilado, para decirlo de alguna manera. ¿Ha mejorado, ha disminuido el lenguaje que se maneja? ¿Cuál es tu valoración hoy día? No, ahora mismo es un desastre. Ahora mismo es un desastre. El asunto del control de la Comisión de Espectáculos Públicos, que lamentablemente trata de hacer su trabajo el presidente de la comisión, pero no tiene los recursos, no tiene ni siquiera un lugar de monitoreo para escuchar la radio, ver la televisión, porque para eso tú tienes que tener 5 o 6 monitores de televisión y tener 10 emisoras de radio ahí puestas en un equipo para poder chequear. En una oportunidad traté de articular un movimiento para llevar la carrera a la universidad, porque en mi obra Perfil de la Profesión Periodística yo planteaba, y he planteado públicamente muchas veces, que entre el locutor, el periodista, el comunicador social y el comunicólogo hay una diferencia. Sí. Entonces yo quería que la carrera de locución, a pesar de que es una carrera bien completa, se elevara el nivel y que la gente tuviera la responsabilidad de educarse, tener cultura general, todo aquello, pero no ha sido posible. Entonces veo que en una oportunidad, en la administración pasada, el Círculo de Locutores Dominicanos duró como 2 o 3 periodos que no se hacían elecciones, y eso me preocupó. ¿Se ha corregido esta situación para los locutores? Sí, recientemente hubo elecciones en el Círculo de Locutores y fue escogida la locutora Hilda Peguero. Ella es de la radio de La Romana. Okay. Ella viene de Santiago de los Caballeros, se mudó a La Romana y ahí ha hecho vida. Ella es muy buena locutora, tiene muy buenas intenciones, pero no tiene los recursos suficientes para poder manejar el círculo. Tú sabes que lamentablemente también los locutores no aportan, no pagan la cuota, no tienen para aportar, porque cuando tú lo llamas y le dices, mira, son 100 pesos nada más, no tienen ni para el pasaje para ir a llevar los 100 pesos. El círculo no tiene un mensajero que pueda salir a recoger ese dinero de la cuota y no hay lo suficiente para mantener. Yo no sé ahora mismo cómo el círculo paga el local que tiene y la secretaria. Yo digo, si los locutores son los que tienen el poder, diría yo, de la palabra en sus manos, ¿cómo es que no avanza esa carrera? Los intereses no le permiten avanzar, porque unos son del gobierno y otros son del contrario, y entonces nadie se pone de acuerdo, porque cuando a mí me llaman para decirme, mira, vamos a atacar al gobierno con tal cosa, o vamos a hacerle claro para hacerle ver lo que están haciendo, entonces tú dices, bueno, yo estoy dispuesto, y el otro, no, porque yo tengo 2 anuncios del gobierno, o yo soy amigo de fulano de tal, y entonces me lo quitan el anuncio. Ese es el problema. En una ocasión, y yo lo he mencionado varias veces, Rubén Darío, al final del libro de Conversaciones en la Catedral de Mario Vargas Llosa, hay un párrafo que dice, Zabalita es él, en la narración del libro. Sí. Y entonces dice, Zabalita, ¿cuándo se jodió el Perú? Ahí yo te hago una pregunta, ¿cuándo nos embromamos? Bueno, Yo lo digo porque cuando yo converso con locutores de los 60 sí, y me confesaban, no, yo ganaba 200 pesos, pero 200 pesos me permitían el decoro de una vida cuando un salario mínimo era 60 pesos. Sí, sí. O sea, si tú calculas un salario de 200 pesos, cuando un salario mínimo era 60, le permitía vivir con cierto decoro a un locutor. Hoy en día es imposible con un solo trabajo vivir con decoro. exacto, pero no te vayas más lejos. Mi primer sueldo fue de 60 pesos allá en H&G. Me daban 30 pesos quincenales. Pero con eso yo iba al cine, yo pagaba mi transporte público, le daba a mi mamá y me compraba una camisa si había que comprársela, porque todo era barato también, sí, o por lo menos con los precios de la época. Los precios de la época. Los precios de la época, pero 200 pesos ahora no vale un galón de gasolina. No. Son 275 pesos. Pero que esos 200 pesos, si usted dice, no, vamos a dolarizarlo, no, eran superior a los 200 dólares de hoy. Sí, sí. Porque el poder adquisitivo, yo lo sé porque yo tenía una pariente que Henry y compañía pagaba 67 pesos por una mini mil. Por una Auto en el 74, 75. Un cepillo nuevo costaba 12,000 pesos. O sea, ella no, menos, Cuba, pero eso es lo que se pagaba por ese vehículo en ese momento. O sea, con ese salario se podía vivir. Sí, después yo entré en Radio Clarín, por ejemplo, en el 75,
y ya me llevaron a mí ahí con 400 pesos. Yo trabajaba en Raintel, Canal 7, en Radio HN, y en Radio HN yo ganaba 225, y me llamaron de Radio Clarín, Guillermo Enríquez, y me llevó con 400 pesos. Clarín fue un hito. Sí, De la Radio Nacional. ese fue mi despegue definitivo. Después que tú saliste, entramos Pablo Roy y yo Sí, a Clarín, después que sí. tú saliste. Los Entonces, 50.000 vatios de potencia. Exactamente. Pero Darío, lo que pasa es, y vuelvo y digo, que en el 78, por ejemplo, yo recuerdo que yo llevaba la tarjetita de pago del colegio con el dinero adentro para pagar el mes del colegio, pero el colegio me pasaba a buscar en una guagua, y con todo y guagua era 12 pesos. Sí. Es por eso que si tú ganabas 300, podías tener un muchacho en un colegio con guagua. No, pero eso era y todo con lo cuarto del mundo, 300 pesos. Sí. Cuando a mí me llamaron para Radio Clarín con 400 pesos, yo dije, bueno, no hicimos, nos salvamos. Bueno, la historia es larga y contarla en vivo con Rubén Darío nos va a llevar mucho tiempo. Así que vamos a tener que dejar esto como una primera parte. Exactamente. Y posteriormente formular otra invitación para que venga al programa y sigamos hablando de su historia, de la historia de la radio, del círculo, etcétera. Él tiene que hacer algunas presentaciones cuando venga de salsa y de merengue, pero eso no es así tan fácil, Sí, ¿no? claro. Yo prefiero hacer eso y no meterme en el comentario político. Bueno, gracias Rubén por visitarnos. Gracias a ustedes, gracias. Y esperamos pronto tenerte de nuevo por aquí. Hacemos una paradita, ya llegó el pastor, vamos ahora a orar. Bueno, ya lo anunciamos, está con nosotros el pastor Jorge Plurde. Vamos a hacer una paradita en la fe como él lo sabe hacer. Bien, gracias Edel, gracias don Félix, gracias a cada uno de los amigos que nos esperan cada lunes, don José Guillermo Suet, muchas bendiciones y gracias por confiar, que es lo mismo que tener fe. Gracias por esperar en el Señor, la fuente de vida en este tiempo oscuro y confuso. Bueno, sí, tiempo complicado. Yo pienso que ser hoy disciplinado con la fe es más difícil. ¿Tú crees, Colero? Sí, claro, porque en el hogar no hay tanta hegemonía, porque el padre no ejerce tanto protagonismo sobre los hijos. Cada quien tiene como una cabeza para pensar. Ya no hay predominio. O sea, hay menos sujeción, menos disciplina, Menos normas. menos tradición. Ese fenómeno de que Claro. mis padres fueron... Yo iba a la iglesia porque mis abuelos iban a la iglesia y mi mamá también iba a la iglesia. Pero sigue Y me siendo así, llevaba a la Cordero. iglesia, no. Sigue siendo así. Tú llevas, mira, yo no asisto, pero si tú vas, ellos van. Sí, o sea, la única manera que un niño de 7 años, vaya a la iglesia es si sus padres los llevan. Y tú lo puedes llevar mientras tú vayas. O sea, tú dejaste de ir cuando él tenía 15 años, pero puede ser que ya en ese momento él siga yendo solo. Sí. Siga llegando solo porque viene ya la formación que recibió. O sea, cuando yo iba como pequeño a la iglesia en un momento, obligado, que me llevaba un tío, porque eso chocaba con la hora de yo ir a jugar pelota los sábados de la mañana. Mi tío era adventista y para mí era terrible, ¿verdad? Porque no podía jugar pelota los sábados de la mañana. Pero iba a la escuela sabática y entonces tú escuchabas la historia de la Biblia, tú podías ir o no, pero escuchaba, porque la palabra entra por el oído. Así es. Entra por el oído de una manera u otra. Ahora hay más facilidades también ahora porque se predica en los medios de comunicación que antes no existía. Antes de una prédica se escuchaba o en el templo católico o en el templo evangélico. Pero tú sabes que hoy en día los padres son más complacientes con los deseos diferentes de los niños, obedeciendo de alguna forma a recomendaciones de los psicólogos y también
a la corriente que hoy está en el mundo, en donde tú no puedes forzar al niño, especialmente en materia religiosa, ¿verdad? Pero se está llevando al niño también a una otra forma de creencia que viene siendo también de alguna forma forzada por un sistema de valores externo diferente al del hogar y por tanto más difícil para que se construya algo sano en la casa, porque en el hogar es en el único sitio donde tú te vas a encontrar con las personas que de cualquier manera que tú lo mires tienen mayor compromiso con tu bienestar. Es decir, en ese espacio del hogar están posiblemente los únicos que van a llorar tu muerte. Los únicos que tú le importa de verdad. Sí, así es. Los únicos que tú le importa de verdad. O sea, cuando tú te sientas con tu mamá o con tu papá, que él te dice algo, no lo está diciendo con nada atrás que no sea tu bienestar. Puede estar equivocado. Exactamente. Él puede estar equivocado, pero lo único que quiere es tu bien. Así Sí, es. claro. Es lo único que quiere es tu bien. Claro, por lo cual ese espacio que pudiera recibir ajustes con las demandas del tiempo, digamos, del avance, el desarrollo de las comunidades, quizá los padres no lo pueden manejar exactamente, pero cuando viene el consejo de, mira, esto quizás no te conviene por esto y por esto, generalmente es un consejo que está trabajado por una experiencia que el padre ha vivido o ha visto y que sabe que de muchas maneras al hijo le podría convenir, le podría resultar bueno también transitar ese camino. Mire, pastor, lo que pasa es que hay cosas, Eder, que aunque un psicólogo te lo diga, pero tú tienes que argumentarle en el siguiente sentido, y yo lo he tenido. Y yo le digo, licenciado, así me lo digo yo a un psicólogo, a una psicóloga, hay cosas que no están sujetas a la democracia. ¿Cómo así? Dice, ir al dentista no está sujeto de si tú quieres ir o no. Tú vas. Claro. Tú vas. Ir a la escuela no está sujeto a si yo quiero y que hoy yo no quiero ir. No. Tú no quieres ir, explícame la razón. Pero hay cosas. Entonces, lo propio lo digo. O sea, un niño de 7 años, que hay alguien que dice, tú tienes que dejarlo que escoja. Sí, pero tú lo estás poniendo en desventaja porque hay las cosas que no son de la fe lo van a traer muy rápido. Por eso que tú tienes que iniciarlo, porque hay quien dice que si tú fuiste formado en la fe, aunque tú la abandones, al final terminas regresando. Tú terminas regresando. Y también yo creo que en esa misma medida se va fomentando un poco más de desobediencia en el hogar. En estos tiempos que antes era lo que era el padre, el paternalismo se expresaba en todos los sentidos para dar y hacer respetar las cosas. Hoy hay tal vez más independencia y eso contribuye a que haya más desobediencia. Claro, tú sabes que la Biblia, tocando el punto que mencionaba don Félix en relación con la enseñanza temprana, la Biblia tiene un proverbio que dice, instruye al niño. Va a decir algo que yo lo voy a meter en un paréntesis, dice en su camino, en su carrera. Pero a mí me gustaría decir, porque realmente es lo que ocurre, instruye al niño y aunque fuere viejo, no se apartará de eso en que fue instruido. Muchas veces nosotros pensamos que eso solamente resulta con la doctrina bíblica. No, resulta con todo. En lo que ese niño es instruido temprano, ya cuando fuera viejo, ¿verdad? Ese niño va a caminar en esa instrucción primaria. Va a ser muy difícil, Eder, cambiar ese patrón, ese modelo que se inculcó en los primeros años del niño. ¿Esas enseñanzas son permanentes? Mira,
Yo pienso, por ejemplo, en un idioma. Mi papá llegó aquí cuando tenía alrededor, yo diría, de unos quizás 40 años. Y vivió 53 años en la República Dominicana. Un niño en 3 años te maneja un idioma con la perfección de la tonalidad, la comprensión, ¿verdad? Normal. Se lo come el idioma. Se lo come. Sí. Pero además, en 20, 30 años, ese niño que quizás no vuelve a hablar el idioma, cuando vuelve y lo retoma en la misma perfección del acento y todo lo que tiene que ver el idioma original. Mi papá, es más, cualquier norteamericano o extranjero que te dijera simplemente hola, en ese hola, 4 letras, ya tú determinas, no es dominicano. Claro, así es. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que son del origen, que se meten ahí, que se hacen parte de nosotros, y la palabra de Dios y los científicos de la conducta saben que cuando tú dejas pasar los primeros 2 o 3 años, estás tarde para ciertas cosas en la conducta y en el tránsito del ser humano en la vida. Yo pienso que la palabra tiene un reto importante en estos tiempos, y es la de enseñar apegado a los códigos de estos tiempos, con los ejemplos de estos tiempos, con el discurso de estos tiempos, porque la palabra compite con otros tantos discursos más. Entonces yo creo que es un reto para los pastores, para todos los pastores y los, digamos, líderes católicos del mundo, buscar la manera de que su discurso no desentone, no sea como parte de la cotidianidad. Claro, digamos que se encarne, ¿verdad? Que es lo que Jesús hizo cuando viene entre nosotros. Dice el texto en Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La realidad es que Jesús pudo haber venido como ángel y pudo haber venido totalmente desacomodado a la cultura a la que él venía. Jesús pudo haber venido en un Ferrari, ¿verdad? Y haber utilizado un carro aéreo, pero Jesús viene a caminar como todo el mundo caminaba. Es decir, que la contextualización, el entender el ambiente, por ejemplo, hoy los jóvenes, se les hace muchísimo más difícil ir a una iglesia, meterse ahí en 4 paredes, que abrir un enlace en los medios sociales, Claro. y tomar de ahí, escuchar un mensaje, tomar ahí una palabra. Es decir, no podemos enseñar los principios de ayer con los métodos de hoy, con los métodos de ayer. De ayer. Hay que conservar los principios, conservar los fundamentos, pero tenemos que, la palabra no será modernizarnos, pero adaptarnos al momento que vivimos. Es como ponerle el sazón de estos tiempos, Así es, así es. sin desnaturalizar los conceptos de antes. Claro, por ejemplo, muchos grupos cristianos de nuestro país vivieron la dificultad de no entender, por ejemplo, la realidad de que la música que nos enseñaron los evangélicos que vinieron de Estados Unidos, que vinieron de Inglaterra y de otras partes de Europa, ellos vinieron cantando los himnos en los ritmos de ellos. Por ejemplo, esos himnos solemnes que se cantan en las iglesias históricas, esos himnos solemnes son los himnos de su época, de su país. La música que canta Lili
y que canta la Valdés, por ejemplo, y que canta el hijo de Pipía, Paulino, Ajá. se parece a la música de estos tiempos. Están hechas con arreglos de estos tiempos. Claro, pero tú sabes la dificultad que entraña para la iglesia evangélica el comenzar a escuchar la introducción del merengue en las canciones de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, es que el merengue suena un poco carnalón, ¿verdad? Porque como es nuestra música, el cuerpo entero nuestro vibra cuando tú oyes una güira y una tambora. Sí. Bueno, yo he estado, por ejemplo, en iglesias dominicanas en los Estados Unidos, y tú tienes que ver lo que pasa en esas iglesias cuando tocan un merengue. Sí, claro. Estoy de acuerdo. Primero viene el sentido patrio, ¿verdad? Y esa música, y la gente se mueve, y desde la perspectiva de la reverencia, de la santidad, y todas esas cosas que vamos a desfigurarlas, ¿verdad? Porque el que la música sea rápida no le quita santidad. No, Absoluto. en absoluto. Esa es la música del país. Lo que están tratando es de canalizar el mensaje por un correo que sea más directo, que es la música. Así es. Alfarero, yo veo en algunas iglesias, cuando tocan esos merengues, todo el mundo salta. Bueno, el mensaje está llegando y la gente está disfrutando del contenido de esa música. Eso hay que celebrarlo. Claro. Pero las culturas y ese fenómeno natural que el hombre tiene de proyectar hacia los otros sus convicciones como que son las válidas y verdaderas. Es decir, si tú sabes que el gran problema que pasó en Japón con los misioneros europeos es que los misioneros europeos y norteamericanos llegaron con camisa manga corta y generalmente una camisa blanca y un pantalón oscuro, manga corta. Pero aquella gente vestían kimonos y tenían unas vestiduras especiales, y ellos trataron de llevarlos a esa forma de ellos. Para decir algo bien interesante, aquí por una época muy atrás, los evangélicos del área de Luperón por Puerto Plata, Inver, esa zona, era pecado beber cualquier refresco que no fuera Pepsi Cola. El que se bebía un refresco rojo, lo denunciaba en la iglesia. ¿Y cuál es el problema? El problema era que los misioneros bebían Pepsi Cola. Y entonces los dominicanos comenzaron a ver que la bebida del misionero era Pepsi Cola, y la asociaron con una bebida santa. Claro. Y entonces cuando veían a alguien bebiéndose un refresco rojo, estaba denunciado. Hay una influencia directa. Pero claro. Es un patrón de conducta que tenemos que copiar. Claro. Sí. Igualmente que los cultos que se celebraban aquí en iglesias de Zinc entre 10 y 11 de la mañana, y entonces la gente el sudorazo, pero es porque en los países fríos, en esos pueblos utilizaban las horas más altas del día para tener un culto mucho más cómodo, ¿verdad? Más cálido, y no tener que pasar por un culto temprano o tardío con un frío terrible. Entonces, aquí, ¿qué copiamos? Esos horarios. Don Pancho era un pastor de nuestro pueblo que el pastor y yo conocimos, y que mucha gente recuerda de manera muy grata, porque era un hombre muy íntegro y no sé en ese momento si lo que él predicaba era correcto o no, porque no lo escuchaba, pero él tenía una manera particular, porque él iba a las esquinas, en algunas esquinas del pueblo. Una de las esquinas era la esquina de mi casa. Sí, ahí iba y se estaciaba y predicaba la palabra, en una época donde eso era una cosa muy extraña. Claro, y déjame decirte varias cosas. Él usaba la Mercedes, que era la calle donde yo vivía. Y donde él tenía su iglesia. Ajá, y era en la misma que él tenía su iglesia. Entonces, él un sábado venía una esquina sí, una esquina no. Una esquina sí, una esquina no. Con la curiosidad de que él llegaba
con su bandoneón Sí, claro. en la lambreta que él tenía. Y entonces cogía su bandoneón, hacía una oración, leía la Biblia, cantaba un himno y predicaba. No importaba si había gente. Así es. Y eso permitía que, por ejemplo, los que estábamos a un poquito de distancia, escucháramos ahí, y mis primeras palabras del Evangelio las escuché yo en la boca de don Pancho Castro, Sí. ¿verdad? Entonces, un valor tremendo, porque a mí me tocó en los primeros años de mi vida. Luego, detrás de las muchachitas, íbamos y nos parábamos frente a la puerta de la iglesia, y ahí escuchábamos evangelio también. Y como decía don Félix, la fe viene por el oír. El oído es el medio a través del cual se te van a meter los primeros principios que van a trabajar tu corazón, ¿verdad? Por gracia de Dios, y nos harán salvos al creer en ello. Bueno, yo pienso entonces que las iglesias modernas tendrán que copiar los métodos modernos de comunicación y utilizar los recursos de comunicación de estos tiempos para que el discurso llegue. Claro. Y yo pienso que el éxito que tienen muchos predicadores, pastor, es porque entendiendo esto, le han dado un giro a la explicación y lo hacen más gráfico. Bueno, nota tú que la mayoría de los mensajes de Jesús venían en forma de parábola, y Jesús no hablaba, por ejemplo, de una fábrica de queso, ni de una fábrica de refresco, sino que Jesús hablaba de la siembra de trigo. Sí. Jesús hablaba de La cosecha. de las cosas que la gente conocía, que cuando Jesús le decía algo, todo el mundo podía identificar perfectamente a qué se estaba. Un código de hablante de la época. Claro, bien internalizado en el pensamiento de la gente y en su cultura. En una cultura agrícola, ¿verdad? En un pueblo, por ejemplo, de pescadores, Jesús se presentaba en el mar y comenzaba a tratar con ellos ahí, en medio de la barca, en su ambiente, ¿verdad? Que es finalmente lo que hoy en día un poco se rechaza, porque el ambiente que nos presenta el mundo a prima fase, lo que te presenta es como una especie de rechazo. Y tú tienes que luchar con eso. Por ejemplo, nosotros pasamos varios años trabajando con la prostituta de la bolita del mundo. Varios años visitándolas en sus hogares, ¿verdad? Y yo tuve que pasar, por ejemplo, por la experiencia de alguna de las prostitutas que se me levantaban la falda, ¿verdad? Y entonces me pedían dinero. Eso es el demonio, ¿eh? El demonio. Sí, pero ellas se levantaban la falda y después me pedían dinero porque entendían que quizás eso podía conseguir que lo que yo le fuera a dar fuera más, ¿verdad? Realmente tenía el efecto contrario, porque entonces en absoluto les iba a dar nada. Pero muchas de esas mujeres están hoy en día en las iglesias. Sí. Nosotros nos las llevábamos, por ejemplo, a nuestro campamento de Maimón, y nos las supimos llevar por 2 días. Allá esas mujeres lloraban y bueno, y muchas de ellas supuestamente recibían a Cristo como su Salvador. Pero cuando las traíamos en la noche del otro día, ¿tú sabes dónde la teníamos que desembarcar? En la bolita. En la bolita del mundo. Pastor, no tiene que llevar trabajo. Oye. Oye, y nosotros tener que pasar, bueno, en el caso mío, yo me sentía en la libertad de llevarla de nuevo en el punto donde la recogí, porque al fin y al cabo, el trabajo de sacarla de ahí no es mío. Correcto. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decirle lo que ella necesita, lo que hay disponible para ella. E inclusive me encontraba con mujeres que justificaban el estar ahí, por ejemplo, para ser instrumento
favorable a sus hijas. Ellas me decían algunas, para que mi hija no tenga que vivir esto, yo estoy haciendo esto para que ella estudie. Y parecía eso una cosa muy, muy razonable. Sí. Muy razonable. Lo que pasa es que la justificación la buscan en su cabeza. Todo el que hace algo malo, primero hace una justificación. Claro. Yo estoy haciendo esto por tal cosa. Para estar bien con ella misma. Sí, porque si no, el ser humano, si tú no buscas una justificación a lo que tú haces, es difícil vivir. Claro. Y tuve que encontrarme con la realidad de que algunas de esas mujeres que estaban allí, luego estuvieron también con su hija en el mismo lugar. Entonces trabajando las dos, el mismo oficio. Es decir, Dios. que en lugar de resultar que ellas las apartaban de la profesión, no de la profesión, sino de su pecado, en realidad cosechaban una cosa muy simple. Es decir, la fuerza del ejemplo es muchísimo más eficaz que 1.000.000 de palabras. Y esas muchachitas ver a su mamá salir de tarde y venir de madrugada y tener el dinero para que se vaya para la universidad, ese espíritu que se vive en esa casa va a tener muchísimo más fuerza que cualquier otra enseñanza que se le dé en cualquier lugar. Mucha gente le criticaba a Ramón Orlando, el músico que Abría la Biblia en medio de la fiesta. y que predicaba en medio de una actividad que lo que menos se estaba haciendo era, digamos, orando. La gente estaba bebiendo, fiestando, sin embargo, él aprovechaba ese escenario. Bueno, porque realmente no, la conquista no debe ser para los buenos, debe ser para los malos. Sí, Los buenos ya están en el camino. claro. El problema es el ambiente. Sí. Y a lo que tú contribuyes con el tipo de música. Tú sí. sabes que una de las... ese es un ejemplo muy interesante y que por supuesto divide a los creyentes, las personas que seguimos a Cristo y que leemos la Biblia, nos va a dividir en varios pedazos. Porque no es lo mismo aprovechar una fiesta y conseguir con los que hacen la fiesta que te den 5 minutos para abrir la Biblia. Y entonces tú estás esperando quizás afuera o sentado por ahí, a que a las 11:55 te den 5 minutos y tú vas, predica tu evangelio y te fuiste. Pero yo armar un escenario pecaminoso, además del cual voy a cobrar por armarlo, y te voy a invitar a ti para que tú vengas ahí con la novia que no es, que dejaste a tu esposa y con una serie de cosas, para que te emborraches. Ese es el lodo. Para que salgas de ahí y pudieras tener un accidente o matar a alguien. Y en medio de eso, tú mismo que preparaste ese veneno, tú le das entonces un Alka-Seltzer. O no un Alka-Seltzer, tú le das una, ¿cómo se llama? Le das un... Digestivo. No, le das Una medicina. bueno, una medicina, pero estoy pensando realmente en el antídoto para el veneno. Ahí es que usted dice que se señala, se divide la iglesia. Claro, porque el problema es que yo que te doy el veneno, ¿verdad? Que yo sé que a ti te gusta, ponerte después el antídoto que posiblemente tú no te lo vas a beber en el momento, te voy a llevar finalmente al cementerio, porque el que se está bebiendo ese veneno no está presto, no está listo también para beberse el antídoto. Ahora, es que, pastor, el Señor no tiene escenario, ni tiene momento, ni tiene día, ni tiene hora. Pero mira qué cosa curiosa. Por ejemplo, Jesús nunca fue al palacio del emperador a predicar. Y a Jesús se le presentó, Juan 5, la oportunidad de llegar a Jerusalén en el momento donde había una fiesta de los judíos y también había un grupo de personas con necesidad al lado de un estanque. Jesús se presenta en esa Y. ¿Y a dónde va? ¿A la fiesta de los judíos o donde está la necesidad?
Jesús se mete a donde está la necesidad y produce sanidad allí. ¿Verdad? ¿Y quiénes estaban en la fiesta de los judíos? Ahí estaban los sacerdotes y estaban los fariseos, y, ¿verdad? Ahí con su fiesta. Jesús no se apareció allí. Jesús nunca fue a la casa del emperador. Jesús nunca se apareció allá. En ese partido que usted se inscribe, en el de ese Jesús. Yo me inscribo en el Jesús que ofrece su vida por mí y me llama a reflexión de comparar las ofertas. Porque en realidad yo que pasé por una oferta que tú sabes bien que siguiéndola yo pude haber muerto muchas veces y haber hecho mucho mal como hice. La oferta de Cristo, que la he vivido ya más tiempo de lo que viví la otra, me convence por lo que he visto alrededor de lo que Dios me ha permitido vivir, que es infinitamente mejor oferta, da mejor resultado. Aquí, ¿entiendes? Y lógicamente, y ni hablar de allá. Y ni hablar de allá, pero aquí da resultado. Bueno, muy buena la conversación con el pastor hoy. Hemos, digamos, teorizado un poco sobre la palabra en su aplicación. Así es. Yo espero que la próxima semana la gente que quiere otro tipo de mensaje también nos llame y nos diga por dónde debe ser la conversación, pastor. Sí, a mí me gustaría en la próxima semana tratar el tema de la Torre de Babel. Perfecto. Porque es muy interesante hoy que hay personas que tienen la idea de que ellos pueden caminar hacia el cielo y sentarse allá como el querubín en el trono de Dios y ser iguales a Dios. Ese será nuestro próximo tema. Gracias al pastor Jorge Plurde por la visita de los lunes. Mañana regresamos al mediodía. Buenas tardes a todos. La paradita de